Torna Fem Ciència, una sèrie per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Aquesta quarta temporada està dedicada a la història mediambiental. Avui parlarem amb Sofia Kamalova, investigadora predoctoral a l'Institut Interuniversitari López Piñero de València. Els seus temes d'estudi es centren en els tòxics, l'agnotologia i els mitjans de comunicació. Forma part del subprojecte Tòxics Invisibles, Química, Agricultura i Salut Pública, del grup Agnotologia Ciència Invisible a Espanya en el segle XX. ¿Es la historia de la ciencia y la tecnología sexista? Empezamos fuerte. Yo no diría que la historia de ciencia es sexista. Tiene un pasado como cualquier otra disciplina y una trayectoria de trabajo de cambiarlo. Como disciplina, pues al final tuvo su trayecto y su desarrollo como cualquier otra disciplina. Y yo creo que en los últimos años sí que hay mucho más conciencia de las cuestiones de género, mucho más estudios que incluyen la perspectiva de género, hacer sus esfuerzos para superar esa tradición sexista que estaba presente tanto en historia de ciencia como en otras disciplinas. Otra cosa es si son los esfuerzos suficientes o no, pero esto es otro debate. Quin paper té la història de la ciència en la lluita pel canvi climàtic? La historia de la ciencia, sobre todo pues los trabajos que seguramente mucha gente conoce, los en castellano creo que son Mercedes de la Duda, de Naomi Oreskes, que hizo un análisis muy bueno de cambio climático, pues una perspectiva más científico-técnica de los estudios que han hecho los científicos y cómo la opinión de los expertos ha ido cambiando, permite organizar este caos de opiniones sobre el cambio climático y ver un poco dónde realmente está la ciencia y opiniones basadas en datos a opiniones politizadas por el tema que es. Entonces, una perspectiva de historia de ciencia, desde mi punto de vista, pues da bastante claridad a... No es que dé claridad, pero puede ofrecer un camino, una forma de ver este tema más claro, más basado en evidencias que en polémicas y discusiones medioambientales. Ens podries presentar breument el cas Ardistil? Va afectar de la mateixa manera a dones que a homes? El caso Ardistil es un caso de intoxicación laboral en Alcoy, bueno, Alcoya del Comtat, las comarcas. En 1992 empezaron a tener hospitalizaciones y primeras muertes a causa de lo que luego se denominó síndrome Ardistil. Es un caso que tuvo bastante presencia en la prensa, tanto local como nacional. También tuvo su presencia en la literatura médica, los estudios que se hicieron, luego en la literatura jurídica, por el caso que era, se utiliza como un precedente, porque se produjo por una combinación que se utilizó de productos, de pinturas mezcladas con disolventes y aplicadas a los textiles a través de una pistola aerográfica para pintar y darle color y decoración a los textiles que luego se comercializaban como sofás, cortinas, en un realmente taller cerrado sin extractores, sin mascarillas o medidas de protección personal profesionales y adecuadas para la técnica de aerosoles, sin ventilación adecuada. Entonces ahí se juntaron muchas cosas. Entonces, pues cualquier persona que trabaja ahí estaba en el riesgo. Lo que pasa que en Ardistil, que al final eran varias empresas, pero Ardistil es la empresa que más sostuvo, que más presencia en la prensa tuvo. Y en Ardistil principalmente trabajaban mujeres. Entonces, la mayoría de las personas que fallecieron, la mayoría de las personas que presentaron síntomas eran mujeres porque eran las personas que trabajaban desde el principio en esta fábrica. De que a las mujeres les afectaba porque era pues un trabajo que es necesitado, un trabajo que les proporcionaba independencia, un trabajo que jugaba un papel muy importante en sus vidas y el compañerismo que tenían con sus amigas en el trabajo. Entonces, de alguna forma sí se puede decir que afectaba más a las mujeres, pero conociendo el contexto en el que se produjo.
La història dels tòxics està estretament relacionada amb espais laborals, moltes vegades en entorns i condicions precàries. Què ens podries dir d'aquesta relació? Hi ha un condicionant de gènere? El tema de género de los tóxicos me parece muy interesante y he encontrado que no hay tantos estudios vinculando género tóxicos como me gustaría. Y luego, pues, si ponemos el espacio laboral, es otra complejidad más, otro contexto más específico. La salud laboral como disciplina tiene esta crisis. Por una parte es parte de salud pública, por otra parte hay una división entre lo que es salud de la sociedad y salud de los trabajadores, porque el trabajo es como un espacio reservado y tiene sus problemáticas, sobre todo tiene sus cuestiones políticas de diferentes intereses económicos. Muchas veces los trabajadores pagan el coste del desarrollo industrial económico de la sociedad, tienen que asumirlo con sus enfermedades, con el malestar que les causa el trabajo. La majoria d'afectades van ser dones joves que formaven part d'un programa de reintegració temporal. Creus que el fet que fossin noies joves i la concepció de que les dones poden tenir una sobrepreocupació en temes de salut va agreujar els diagnòstics erronis d'un simple encostipat? Es algo que aparece en las entrevistas. Aparece tanto en las entrevistas que hice yo dentro del marco de la historia oral, como en las entrevistas que hicieron los periodistas y que, por ejemplo, hay una entrevista en Salto Diario en la que, si no me equivoco, Carmina Porta, una de las afectadas, comenta que su médico de cabecera le decía: no te preocupes, que eso es depresión porque lo has dejado con el novio. Entonces, de alguna forma, las personas afectadas señalan de que sus médicos, antes de que hubo reconocimiento de una intoxicación laboral, no validaban sus quejas sobre el malestar que tenían. Al principio, también es verdad por parte de los médicos que los síntomas que ellas presentaban al principio eran los síntomas de un resfriado, pero es por una parte la perspectiva de los médicos y esa mentalidad médica de que es un síntoma importante, que no, a que darle importancia, que no, y obviamente hay médicos y médicos y hay sesgo y hay médicos que se toman en serio los síntomas y hay otros que no. Las personas afectadas pueden percibir que no les dan importancia a sus quejas o sí que se las dan. Así que es difícil hacer conclusiones definitivas de que sí, era porque eran mujeres o no, pero está presente y es algo a tener en cuenta. La gnotologia o la creació d'ignorància de forma més o menys premeditada està molt relacionada amb l'estudi dels tòxics. Quin paper va jugar la gnotologia en el cas Ardistil? De hecho, va a salir un capítulo sobre agnotología de caso Distil en el libro que está editando el grupo. Desde marco de agnotología hay bastantes cosas que se pueden analizar. Ayuda a entender las complejidades de esta situación y lo importante que es que alguien sepa o no sepa y la toxicidad de un producto y a qué personas o, bueno, compañías, instituciones involucradas, qué intereses tienen con respecto al saber sobre la toxicidad. En mi caso, intenté hacer un análisis de la construcción deliberada de la ignorancia y estos vacíos de saber. Primero, la ignorancia al respecto de la toxicidad de los productos, tanto por la propietaria como por los trabajadores. La gestión de la propietaria de este conflicto, una vez que aparecen quejas y las primeras hospitalizaciones y la primera muerte también, que marcó un cambio bastante fuerte en las dinámicas de trabajo para las trabajadoras, de cierta concienciación de la gravedad del malestar que tienen. Había debate sobre el causante de esta enfermedad y es muy importante qué es lo que causa. Es más la toxicidad del producto, la técnica como lo aplicaban, las condiciones en las que trabajaban, la combinación de todo. ¿Quién es el responsable? Y es una polémica también muy presente en el juicio, en la prensa, de buscar el culpable. Entonces, está esta ignorancia al respecto de la toxicidad de los productos
y los estudios que se hicieron para eliminar este vacío de conocimiento. Tanto el estudio epidemiológico dirigido por Carmela Moya, pero no llegaron a profundizar en lo que es el mecanismo de toxicidad de los productos que se utilizan. Y luego, pues, señalaron este vacío de conocimiento y los toxicólogos trataron de estudiar este tema y luego aparece todo el debate de hasta qué punto realmente puedes eliminar un vacío de conocimiento sobre la toxicidad de un producto o varios productos con la cantidad de productos químicos que se utilizan. Les expertes van tenir un paper clau i divers en aquest cas. Com la història oral desafia el paper dels experts? Com permet construir narracions més representatives? El objetivo de la historia oral no es desafiar una narrativa u otra, sino recopilar, desde mi punto de vista, de recopilar diferentes narrativas, tanto de los expertos, también las narrativas de expertos diferentes, porque no son las mismas perspectivas que tiene un médico laboral a un toxicólogo, a una persona que ha dirigido un estudio y tiene un cargo más político, como por ejemplo es Carmen Moya. Yo, por ejemplo, también he entrevistado a personas de comisiones obreras, son expertos en el mundo de trabajo y en el mundo de trabajo de Alcoy, el mundo de trabajo del sector textil, que tiene sus particularidades. Y como hay bastantes complejidades y cada persona, pues basándose en su experiencia, lo ve. Obviamente, mm, se puede comparar, pero hasta qué punto son comparables perspectiva de una persona que realmente lo ha vivido, ha tenido que estar en el hospital con el miedo, con la incertidumbre de saber, me podré curar de esto o no, qué es lo que tengo, la medicina que me van a funcionar, a una persona médico que dice, mira, yo tengo una paciente, qué es lo que le causa el malestar, cómo le propongo el cuidado, pero a ver, este es mi trabajo, eso no es mi vida, es un trabajo que yo realizo de la mejor forma posible. Por eso, las víctimas desafían la opinión de los expertos. No creo que lo desafían. Ellas aportan una perspectiva que muchas veces se ignora en las publicaciones médicas o epidemiológicas, que es la perspectiva humana de las personas que lo viven, de daños psicológicos, el trauma que viven, experiencias que les impactan mucho más allá y les marcan para toda la vida. Muchas veces, pues, en la literatura médica desaparece. El real te permite mostrarlo. Moltes gràcies, Sofia. Seguim amb aquesta quarta temporada. No us perdeu els següents episodis. Fins aviat.